una de las cosas que más se oponen a la dirección de Dios en la vida de una persona es el descontento. Es no tener un corazón tranquilo, un corazón acomodado a disponerse para agradecer a Dios por cada circunstancia que vive. Entonces, el descontento, la insatisfacción lleva a anular la dirección de Dios en la vida de un cristiano. Entonces, de eso le quiero hablar. Crezcamos esta noche juntos y que sea la vida de cada uno de nosotros edificada en medio de este tema. Generalmente, cuando las cosas no funcionan bien, podríamos llegar a pensar en buscar soluciones, en tratar de arreglar las cosas a nuestra manera, y ese malestar, precisamente esa incomodidad porque las cosas no están como yo quiero, hacen que la carne en el ser humano se disponga a buscar soluciones por su propia cuenta, se disponga a buscar soluciones para arreglar las cosas, la vida, lo que sea, pero no se espera la dirección de Dios. Entonces, Dios nos llama hoy a descansar en Él. ¿Cuántos quieren descansar en Jesús? Nos llama a descansar en Él y a ser perfeccionados por su voluntad. Si una persona en toda circunstancia aprende a descansar en Dios, su vida le cambia. Su vida va a cambiar para bien. En toda circunstancia, porque nos sentimos muy bien cuando todo está bien, cuando las cosas nos hacen sonreír, cuando algo que yo esperaba sucede para bien y no, eso era el regalo que yo estaba esperando, o la puerta que necesitaba que se abriera, o la provisión que yo quería, o cosas así. Pero, ¿cómo nos sentimos cuando las cosas son contrarias a eso que yo quiero, que tú quieres? Y es el deseo de Dios que precisamente vayamos a la palabra de Dios. ¿Cuál es el tema de esta noche? Guiados por la dificultad. No te estoy diciendo guiados en la dificultad, guiados por la dificultad. ¿Cuántos hemos tenido dificultades en la vida? ¿Cuántas manos se levantan? Yo también, y bastantes. Pero Dios ha estado ahí. Amén. Entonces vamos a mirar en Éxodo 33:14, ¿qué dice la palabra de Dios? Y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios dijo eso a Moisés cuando iban a salir a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés: iré contigo, iré delante del pueblo de Israel, los acompañaré en esta travesía hasta llegar al otro lado. ¿Era fácil pasar, alcanzar la tierra prometida? No, era un desierto todo el tiempo. Pero Dios prometió que Él iría con ellos y les daría descanso. Amén. ¿Qué es que la presencia de Dios vaya con una persona? ¿Qué es eso? Cuando la presencia de Dios va con alguien, viene descanso. Un descanso acá, no de sentarse en una silla y el corazón está atormentado, sino descanso en el alma, quietud en el corazón. Viene confianza y viene seguridad de que no está solo en medio de las dificultades. Entonces, esa promesa se la hizo el Señor a Moisés, diciéndole: no vas a estar solo, yo voy a estar contigo para guiar a este pueblo y para guiarte a ti también. Amén. En 1 Timoteo 6:6 dice la palabra de Dios: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es eso? Gran ganancia es que algo muy valioso, algo extraordinario. Que una persona tenga esto es una gran ganancia. Que en medio de un caminar con Dios, en esa piedad, en ese caminar con Él, también sepa caminar agradecido. Sepa caminar dependiendo de Dios en quietud y en paz. Amén. Entonces, el descontento lleva a lo contrario, impide, como decíamos ahorita, la voluntad de Dios y la dirección de Dios. Entonces la carne se levanta para oponerse a hacer la voluntad y yo voy a hacerlo por acá. Si esto no se soluciona por aquí, si Dios no me responde cuanto antes, yo hago esto. Si aunque el pastor o la pastora o alguien me diga que no me conviene tal persona como novio o novia, yo meto la cabeza, porque a mí sí me interesa y a mí sí me gusta,
Entonces la carne empieza a moverse ahí y no acepto la voluntad de Dios. Y Dios puede hablar de muchas formas, no solamente a través de la palabra de Dios, a través de las circunstancias, a través de hombres y mujeres de Dios, Dios puede hablar. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces el descontento es uno de los tantos o de las tantas causas que originan el pecado. El descontento se origina en el orgullo y en la altivez del corazón. El descontento. Alguien diría, pero ¿cómo así? Entonces uno tiene que conformarse con lo que haya, así haya poquito. Dios dice, si tienes abrigo, si tienes que comer, da gracias. Compárate con otras naciones, compárate con tantas personas. Yo veo niños que les sobra la comida, que tienen todo lo necesario, pero a veces Dios le permite a uno ver otros casos opuestos, donde un niño no tiene que comer, si come una vez al día no come más. Y hay niños que se pueden regodear porque les sobra. Y ahí, si no tenemos cuidado, también estamos cayendo en peligro en la formación de un niño, si no enseñamos lo que es el compartir. Amén. Entonces, el descontento viene precisamente de algo con lo cual tú y yo nacimos desde el principio. El orgullo y el querer hacer mi voluntad, el tú querer hacer tu voluntad, lo quiero así, lo arreglo así, lo soluciono de esta forma, sin contar con Dios. Amén. Lo cierto es que Dios nos ha dado una promesa. ¿Cuántos creemos en la palabra de Dios? ¿Cuántos deseamos depender de la palabra de Dios y de sus promesas? Pues el Señor ha prometido guiarnos ¿a dónde? A verdes pastos. Ha prometido guiarnos a lugar de reposo. Él ha prometido guiarnos. Es una promesa que está en la Biblia. Está vigente. No es del pasado. Es para ti y es para mí. Entonces Él nos llama a tener cuidado con eso. Porque cuando alguien cae en descontento, le está diciendo a Dios, tú eres insuficiente para mí. Tú eres un papá que no eres tan responsable como yo creía. De pronto es más responsable el papá de tal parte, de tal lugar, pero a ti te falta todavía. Estar en descontento es decirle a Dios, eres insuficiente. ¿Cómo le parece eso? Y alguien dirá, pero yo no le he dicho eso. Pero la actitud, aún del corazón, sin hablarlo, Dios la conoce. Y sabe hasta dónde realmente estamos confiando en Él o no. Hasta dónde estamos agradecidos. Como Pablo llegó a ser tan moldeado que él podía decir, sé vivir en abundancia, ¿y qué más? Sé vivir en ¿dónde? En escasez. ¿Y qué más? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la escasez lo llevaba a la tristeza, ¿no? La abundancia lo enorgullecía, tampoco. Sabía por el Espíritu Santo tener un equilibrio. Amén. Entonces, Dios nos llama a tener cuidado, porque el descontento es negar la paternidad del Padre Celestial. ¿Cuántos quieren negar esa paternidad en su vida? Es negar que hay un papá bueno. Tú miras la naturaleza y te impresionas de la belleza, de todo lo que Dios ha hecho. Y pareciera que es normal que exista. Pero Dios lo creó todo pensando en ti y en mí. En su perfección, todo fue hecho pensando en ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la mayoría de los cristianos, cuando se presentan dificultades, se tiende a orar. Pero a orar ¿cómo? Buscando, bueno, ¿será que esto sí es? ¿Será que yo debo estar en este lugar? ¿Será que, pero es que no hay solución, a mí no me arreglan las cosas como yo quisiera, a mí no me han colocado en tal punto, en tal lugar, como yo quisiera? Es que yo en mi mente tengo hasta el plan, y nada que se da, y nada que me mira, ni nada que... ¿Sabe qué? Hay un Dios poderoso que mira. Hay un Dios poderoso que conoce el corazón, y sabe cuándo es el momento para cogerte de aquí y ponerte aquí. O para dejarte ahí, o para dejarte aquí. Él mira el corazón de todos nosotros y sabe que si Dios nos da más de lo que podamos lidiar, no seremos capaces de lidiarlo, nos vamos a enorgullecer.
vamos a dañar el plan de Dios en tu vida y en mi vida. Si Dios nos da más de la cuenta antes de estar listos y preparados, pasa lo de un niño que a los 5 años le dan la llave del carro. ¿Crees tú que un niño de 5 años podrá lidiar un carro? ¿De un adulto? Podrá lidiar el de juguete, pero no el del adulto. ¿Será que un niño de 3 años puede lidiar un cuchillo con responsabilidad? No, no es responsabilidad, de un adulto soltarle un cuchillo a un niño, porque aún no está capacitado para hacerlo solito. Amén. Entonces, Dios desea que entendamos que Pablo, en la Biblia, en la vida de él se ve la evidencia de cómo Dios fue guiando a Pablo más en medio de la adversidad, en medio de los problemas, que diciéndole directamente, vaya por aquí y haga esto y haga aquello. Dios lo fue puliendo y formando a través de las dificultades. Y a veces creemos que el cristiano no puede tener dificultades. Y te cuento que es una forma, valga la redundancia, de Dios formar a sus hijos y de pulirlos como Él desea. Amén. Entonces todo el tiempo vamos a pasar por ahí. No, Dios sabe por dónde nos permite pasar a cada uno. Amén. Pablo aprendió más la dirección de Dios cuando era apedreado, cuando fue encarcelado, cuando fue vituperado, cuando pasó por naufragios, cuando fue echado de la ciudad, cuando fue perseguido. En todo tiempo, en cada momento difícil, cuando fue llevado a la cárcel, etcétera, con cada cosa que él vivía, él estaba aprendiendo, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Entonces estaba aprendiendo cada día más a entender lo que Dios le quería decir y por dónde debía ir. Amén. Entonces, fue más clara la dirección para Pablo en su espíritu, con todo lo que él vivía y Dios permitía en su vida, que diciéndole, de este lugar ve, del norte ve al sur, por ejemplo. Fue más claro en su espíritu, por esa conexión espiritual que tenían los dos, la guianza de Dios en medio de los problemas que en medio de estarle hablando directamente. Amén. Entonces, ¿queremos confiar en el Señor de todo corazón? ¿Cuántos deseamos confiar en Dios? ¿Cuántas manos se levantan para decir, queremos confiar en el Señor de corazón? Entonces, si queremos confiar de corazón en Él, cuando tú y yo estemos pasando por una dificultad, no podemos caer en estarnos preguntando, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No es justo. Si yo soy buena persona, eso que le pase a otro, que le pase a aquel que vive así, ya está, ya está. Yo soy bueno, yo trato de caminar derecho, y en cambio aquel que anda al revés, le va como mejor. Todo eso puede venir a la cabeza. Entonces, cuando una persona está pensando así, se está oponiendo a la voluntad de Dios. Porque si tú y yo deseamos confiar de todo corazón en Él, no tenemos por qué estarle preguntando, si Él es mi papá y es tu papá, ¿por qué haces eso así? ¿Amén? ¿Cuesta? Humanamente cuesta, ¿cierto? Humanamente cuesta porque hay cosas que no entendemos. ¿Para qué Dios las permite? Pero Dios las permite con propósito. ¿Amén? ¿Cuál será ese propósito? Diga, un propósito eterno. ¿Para qué las permite? Diga, para un propósito eterno. ¿Para qué más las permite? Para ver un testimonio en la vida de esa persona. Que alguien tenga, todos los cristianos tengamos que contar algo. Podamos decirle, Dios ha hecho esto conmigo, Dios hizo esto en mi familia, Dios ha obrado de tal manera, y poder consolar a otra persona y mostrarle, hay un Dios bueno, hay un Dios que está vivo, hay un Dios que en todo tiempo nos acompaña. Amén. Entonces, el Señor desea que no nos estemos preguntando por qué sucedió esto. Hay momentos en que no lo vamos a entender. Y a veces, por falta de sabiduría, se puede juzgar desde la cabeza, así no se hable, a otras personas pensando que si alguien está pasando una dificultad siendo cristiano es porque anda en pecado. Y muchas veces es al revés. El que anda en pecado anda tan suelto de Dios que no tiene problema para ser formado porque la misma persona está saliendo del camino.
¿Van entendiendo? Pero el que va caminando derecho va siendo formado por el Señor. Alabamos a Dios. Alabamos a Dios. Alabamos al que nos llamó y al que nos creó. Y al que tiene propósitos con nosotros. Dios dice que Dios ordena los pasos del hombre. ¿De cualquier hombre? No. ¿Sabe cuál hombre ordena a Dios los pasos? Del hombre bueno. Dios ordena los pasos del hombre bueno, no de cualquiera. Y como Dios que es, que ama a aquellos que se disponen a creerle al Señor, Él se encarga de empezar a formarnos con amor. Miremos Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, versículos 6 al 10. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos 16, del 6 al 10? Leámoslo juntos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Quién no lo permitió? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿A quién vio él en una visión? Dice, a un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, ¿qué daban por cierto? ¿Qué daban por cierto? ¿Qué daban por cierto? Léalo ahí. ¿Qué daban por cierto? Que Dios los llamaba para que anunciaran el evangelio. Nos habla de un viaje, atravesando, viajando, yendo por el mar. Pues Dios a ti te lleva en un viaje también, y a mí también. Pero no nos muestra los detalles de cómo será el viaje, sino que nos va tomando de la mano y nos va llevando poco a poco. Y nos vamos encontrando con cosas por el camino que tienen propósito de parte de Dios, hasta que lleguemos al otro lado. Amén. Entonces, es necesario que entendamos lo que dice la palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo prohibió, detuvo, había un plan. ¿Y ellos eran hombres de Dios? Claro. Como hombres de Dios sabían, es el Espíritu Santo, no podemos oponernos a Él. Entonces, aunque querían ir allá, aceptaron la dirección de Dios y voltearon el viaje para otro lugar, para Macedonia. Versículo 23 y 24, ¿qué dice la palabra? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. ¿Por qué pasaría esto? A ver, antes de llegar ahí, les hago un recuento de por qué los llevaron para azotarlos. Porque después de que llegan al sitio, una mujer, una joven, empieza a gritar detrás de ellos. Estos hombres son instrumentos del Dios Altísimo, son hombres del Dios Altísimo, les sirven al Dios Altísimo. Y detrás, ¿estaba diciendo una verdad? Sí, estaba diciendo una verdad, pero era algo que lo estaba incomodando a Pablo, esa gritadera detrás de ellos. ¿Por qué? Porque no era la muchacha la que estaba hablando, era un demonio a través de ella. Amén. Entonces, por el Espíritu Santo que estaba en Pablo, él sabía lo que era y por esa razón reprendió al demonio y la soltó. Al soltarla, los amos de esa muchacha pierden la riqueza, el ingreso que llegaba, porque seguramente habían colas esperando que esa joven les adivinara a todos los que llegaban ahí. Porque el ser humano tiende a buscar señales, pero Dios no dice, busquen señales, búsquenme a mí, y detrás de ti vendrán las señales. Amén. Entonces vemos eso, como la misericordia de Dios usa a Pablo, pero esta gente, como no tiene conocimiento de Dios, está tan en la carne, tan muerta espiritualmente, que no entienden que fue liberada la muchacha, fue un demonio, debían sentirse felices. ¿Qué hicieron? Los denunciaron, los acusaron y los llevaron a la cárcel. Por eso ahora estamos viendo Hechos 16, 23, 24. Leámoslo juntos. Después de haberlos azotado mucho, ¿qué pasó? Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Dice la palabra de Dios, después de haberlos azotado, los echaron en la cárcel. ¿Sería que ellos empezaron a renegar?
¿Cómo es posible que venimos a servirle a Dios y miren lo que recibimos? Golpes, azotes, nos rompen las ropas y más encima nos meten en la cárcel. ¿Sería que ellas reaccionaron así? Para nada. Ellos aceptaron, sabían que era el resultado de haber liberado a esa muchacha. Era un campo espiritual y eran gente espiritual. Por eso comprendían el ambiente que se estaba moviendo y aceptaron. Si por el Señor tenemos que estar en la cárcel, pues aceptamos la cárcel. ¿Cómo está nuestra voluntad? ¿Sería que ellos cuestionaron a Dios? No. Ellos sabían desde el principio que por esa visión Dios les había mandado allá a llevar el mensaje al jefe de la cárcel. La pregunta es, ¿tú estarías dispuesto a ir como un preso más a la cárcel para llevar la palabra de Dios? No a visitar la cárcel, como un preso más a la cárcel para anunciar el mensaje del Señor. ¿Es fácil decir sí? No es fácil. Nadie quiere ir a la cárcel, ni siquiera ir a predicar allá, porque el ambiente no es el mejor, ¿verdad, hermano Blas? Pero hay hombres de Dios que van a llevar el mensaje a la cárcel, que no es cómodo, no. Pero estos hombres no solamente fueron a llevar el mensaje, fueron como presos a la cárcel. Y no dijeron, Señor, no le aceptamos esto, dejamos de servirle, ¿cómo nos va a mandar a la cárcel para predicarle a alguien? Aceptaron la voluntad de Dios. Nuestro Dios nos permite situaciones que no son las ideales, que no son las mejores. ¿Has tenido situaciones que no son las mejores? Que no agradan tanto a Dios, a la persona, perdón. Seguramente sí. Hay situaciones que vivimos que no nos agradan. Pero en medio de ellas, creo que es en las que más uno es formado. En las que más hay pulimiento. ¿Cuántos dicen amén? Cuando no queremos, a veces hacemos cosas que no queremos, pero Dios sí quiere. Y nos pone a hacerlas también. Amén. En el versículo 25 dice la palabra, pero a medianoche, ¿qué pasó? Después de que ellos fueron azotados, ¿qué pasó en la cárcel? Pero orando Pablo y Silas cantaban a Dios y los presos los oían. ¿Qué estaban haciendo ellos? Cantando, orando y alabando a Dios. Oye, pero estaban azotados, sus ropas cambiaron, estaban doloridos, estaban encadenados al cepo. ¿Cómo podrían hacer eso? Diga solo por el Espíritu Santo, que es superior a la carne y que sostiene en todo tiempo. Solo por el Espíritu Santo ellos pudieron tomar tal posición de libertad. Su cuerpo físico podía estar encadenado, pero su espíritu y su alma no. Por eso empezaron a cantar, por eso empezaron a alabar a Dios. Y vemos qué pasó. Algo sucedió. Ahora preguntémonos, ¿cómo oirían los presos que estaban en esa cárcel? ¿Cómo oirían a Pablo y a Silas cantando y orando? ¿Cómo sería esa oración de ellos? ¿Sería una oración de desaliento, de queja, de desánimo? ¿O sería una oración fervorosa para que se hubiera originado un terremoto? El terremoto no fue por problemas atmosféricos, fue por el poder de la oración que se hizo con todo el corazón. En medio del sufrimiento, ellos adoraban al Rey. Amén. Entonces, vemos lo que sucede. Ahora la pregunta para ti y para mí es, ¿cómo te escuchan a ti los presos del lugar donde tú trabajas? ¿Cómo te escuchan a ti los presos del colegio, donde te mueves, donde estudias o en la universidad? Estoy hablando de presos espirituales. ¿Cómo te escuchan a ti? ¿Será que a través de ti algo puede pasar en nosotros? ¿Es el deseo de Dios? ¿O cómo te escuchan los familiares a ti? ¿Podrá alguien ser libre por causa de tu manera de posicionarte como hijo de Dios? ¿O más bien cuestionarán tu caminar? Pues la oración y la adoración que ellos hicieron en ese momento se hacía con todo el corazón. De tal manera
que los presos seguramente fueron afectados espiritualmente. Yo creo que pudieron caer todos de rodillas delante de Dios, ante la oración que ellos estaban haciendo. Se abrieron las puertas, las cadenas tuvieron que romperse y se abrió la oportunidad para que Pablo y Silas pudieran escapar. Ellos escaparon. Cuando una persona sabe que Dios lo manda a algo y que lo que está viviendo tiene un propósito de Dios, no se escapa, no se voltea para el otro lado, cuanto antes que yo salga de esta situación, sino que vive la situación de la mano de Dios. La vive, sigue creciendo de la mano de Dios. Y ve cómo a través del proceso ese crecimiento va siendo real, porque ahí está Dios, ahí está el Señor. Sin embargo, a veces puede venir la pregunta, ¿tengo paz? Nos preguntémonos cada uno, ¿tú tienes paz en medio de las dificultades? ¿Tú tienes paz cuando las cosas no salen como tú quisieras? Cuando las cosas se tornan difíciles, cuando los resultados no son los mejores en algo que esperamos que cambie. ¿Hay paz? ¿Hay confianza? ¿O le estamos exigiendo a Dios, tienes que abrir una puerta ya, porque yo ya no me aguanto esto más? No soporto esto. Señor, cambia las cosas. ¿Se puede dar eso? En medio de los problemas, no, Señor, ya no aguanto. Pero Dios quiere que tú y yo aprendamos a agarrarnos de su mano y aguantar hasta que Él quiera. ¿Cuántos alabamos a Dios? Y no un aguante, escúcheme, no un aguante de resistencia que me tocó. El deseo de Dios es que pasemos la prueba o la circunstancia o la dificultad que tengamos descansando en Dios. Porque estar pasando como resistiendo, como que no puedo, mire la posición de Pablo y Silas. Ellos no pasaron la situación de esa manera, quejándose y llorando y tristes. Lo que hacían era adorar. De esa forma, Dios quiere que tú y yo sepamos tomar las circunstancias. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando alguien dice no puedo más, cuando alguien dice no tengo paz, en medio de los problemas no las tengo, está diciendo Dios no está aquí, Dios no está conmigo. Cuando alguien se siente así, que ya no aguanto más, no soporto esto, es porque Dios no está ahí. Le está diciendo eso a Dios, no, tú no estás acá, porque si tú estuvieras aquí eso cambiaría. Pablo y Silas no dijeron, no lo soporto, no puedo estas cadenas, no puedo estos azotes, esta malestar en general, esta desnudez, porque también rompieron sus ropas, esta injusticia, no la aguanto, no la soporto, voy a reclamar. Sabían, Dios permitió esto, Dios nos trajo hasta aquí, hay un propósito en medio de esto. Amén. Dios quiere que aprendamos a tomar la posición correcta. Entonces, examinemos nuestro corazón. ¿Cómo estamos respondiendo a las dificultades que se nos presentan? ¿Cómo estamos respondiendo cuando las cosas salen contrarios a tu deseo? Dios nos dice, podemos venir bajo la poderosa mano de Dios. Dice la Biblia, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y a su debido tiempo serán levantados, serán exaltados. Pero si nadie se humilla o una persona no se humilla, sino que está en plan de queja todo el tiempo y de queja con Dios también, entonces no será levantada la persona. Está pasando por un momento crítico que empeora las cosas por esa posición. Amén. Entonces, ¿qué dice el Salmo, Hechos 16, 28 al 30? ¿Qué dice la palabra? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué iba a hacer el carcelero? Se iba a matar. Sabía, si se me escapa un preso, yo pago con la muerte. Pero ellos ninguno se fue. ¿Por qué? Porque eran controlados por el Espíritu Santo. Por eso no se fueron. En una persona que no tenga a Cristo, ¿qué hace? Se vuelan todos. Pero era tal la presencia de Dios en el lugar que nadie escapó. Todos los presos quedaron ahí. ¿Y qué estaba esperando el Espíritu Santo?
que el carcelero se convirtiera a él. Y ellos en su espíritu sabían, no nos podemos ir porque tenemos una misión en esta cárcel y es predicarle el evangelio a este hombre. ¿Y quién era? El carcelero y toda su familia. Toda su familia. Entonces, en Hechos 16, 31 al 32, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Se cumplió el propósito de Dios ahí? Era que ellos fueran a ese lugar, a Macedonia, pero no les dijo cómo iban a ir, ni les dijo que iban a ir como presos, ni que iban a ser azotados. Los envió allá. El cómo, ellos no lo sabían, pero sí se fueron con la certeza. Venimos haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere que aún en medio de los momentos más difíciles aprendamos a dejarnos dirigir de Él y guiar por Él. Amén. Entonces no estemos preguntando ¿por qué sucedió todo esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Eso es anular a Dios en su vida. No vuelvas a decir eso, porque Dios sí está contigo. Pero si uno está cuestionando todo eso, pues se apaga la presencia de Dios y otros sí llegan. Amén. Entonces, no sabemos exactamente por qué a veces ocurren unas cosas, pero lo cierto es que la dirección de Dios sí está con aquel que cree en Jesús. En nuestra vida Él está, aunque no comprendamos por qué o para qué en ese momento están sucediendo las cosas. Dios las permite con propósito. Amén. ¿Por qué? Diga, porque es que el Señor ordena los pasos del hombre. ¿Cuántos sienten que Dios les va ordenando los pasos? Solamente vi 3, 4 manos levantadas. ¿Cuántos sienten que Dios ha venido ordenando sus pasos? Si tú eres hijo, tienes que estar pasando de continuo en esa formación. Dios va formándonos a todos. Entonces, es necesario que lo entendamos. En Hechos de los Apóstoles 16 lo vemos claramente. ¿Y qué dice la palabra? En el Salmo 23:1. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En un momento de crisis, Dios quiere que no solamente hablemos eso, sino que lo creamos. Si Él es tu pastor y Él es mi pastor y me dice nada le va a faltar, oye, pero esto sobra este momento tan difícil, sobra esto. No, en Dios no sobra lo que Él permite. Hay propósito con todo lo que permite que vivamos. Amén. Entonces diga, pero Él suplirá. Él dará todo lo que nos falte. Y no estoy hablando solo de lo material, de lo espiritual. Necesita ser pulido para que el orgullo se vaya. Dios lo empieza a hacer. Necesitamos cambiar, quitar miedos a inseguridades. Dios empieza a hacerlo. Necesitamos tumbar de nosotros la vanagloria. Dios empieza a hacerlo. La autosuficiencia, que es muy notoria en mucha gente, Dios empieza a tumbarla poco a poco y va mostrando, no es como tú digas, yo tengo un plan contigo. Amén. Y es a la manera de Dios, es a la manera de Dios. Entonces, diga conmigo, la gracia de Dios es lo que todos necesitamos. El Señor Jesús y Pablo, como ejemplo, los ponemos aquí, ambos oraron, ambos pasaron por momentos muy difíciles, ¿cierto que sí? Pero si comparamos con el Señor Jesús, ni se diga. El Señor Jesús oró para depender de su papá y para aprender lo que es la obediencia como humano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando alguien se pregunta por qué pasó por esto, diga conmigo, hay un propósito divino. Dilo conmigo, hay un propósito divino. No vuelvas a preguntarte por qué me sucede esto a mí. Desde que tú no estés metiéndote en pecado, si pasas algo que no te agrada, tiene un propósito divino. Es un plan de Dios, el propósito de formarnos. Por eso en Proverbios 3:5, el Señor nos dice en su palabra, ¿qué dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo decimos muy seguido. Dios nos dice, confíen en mí con tu corazón, no solo con la mente, porque la mente juega doble. Y si la mente no es espiritual, aún le falta crecer con la palabra de Dios, la mente puede estar embolatándose con las cosas de esta tierra y los conceptos humanos.
Pero cuando la mente se vuelve espiritual y está enfocada de la palabra de Dios, por difícil que sea la circunstancia, Dios se va a encargar de seguir alineando y levantando a ese hijo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, diga conmigo, me quiero confiar en Dios con todo mi corazón. Todo el que desee, dile al Señor, yo quiero confiar en ti con todo mi corazón. Seguramente tú has pasado por circunstancias difíciles. Ahora te hago una pregunta. ¿Con quién estás molesto cuando eso se presenta? ¿Con Dios o con las circunstancias? A ver, quiero oír la voz. ¿Con quién te molestas cuando las cosas salen contrarias a lo que tú esperabas? No te metes tú en eso, pero resultas de pronto en una circunstancia que no querías. ¿Con quién te molestas? ¿O todo el tiempo estás como Pablo y Silas alabando a Dios? Honestamente, cada uno respondamos. ¿Realmente respondemos con la actitud correcta o estamos en continuo lamento? Entonces, si estamos molestos, decimos no, con Dios no, pero con las circunstancias sí. Pues te digo algo, el que creó las circunstancias es Dios. El que creó lo que pasó con Pablo y Silas fue Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no tenemos por qué enojarnos, ni con Dios, ni con las circunstancias. Había un propósito ahí. ¿Cuántas veces hablo, por ejemplo, de la enfermedad? ¿Cuántas veces en un momento de crisis, en un accidente, en una caída, en lo que sea, habían muchos planes? Pero el Señor dijo, te quedas quieto y vas a escucharme, vas a aprender a oírme. A veces Dios tiene que permitir cosas para hablarnos, porque estamos tan ocupados todo el tiempo que no lo oímos. Amén. Y qué hermoso poder oír a Dios. Qué hermoso empezarlo a oír, porque a veces se vuelve más importante lo de este mundo que oír a Dios. Entonces la mente es netamente natural, es muy pegada a la tierra. Pero Dios quiere que aunque tú y yo estemos en la tierra, nuestra mente se eleve en el espíritu para poder lidiar lo que venga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el autor de las circunstancias? Diga Dios. ¿Acaso no será más bien? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Será que Dios está intentando revelarte algo a ti? Y por eso permite algo en tu vida y en mi vida. ¿Será que Dios no sabía lo que iba a pasar? Claro que lo sabía. ¿Será que le tomó de sorpresa lo que me pasó? No, Dios lo sabía con anterioridad. ¿Por qué lo permitió si lo sabía? Plan del cielo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces he visto, y también lo he vivido, de que cuando vivimos circunstancias duras, realmente oímos a Dios. Empezamos a oír de verdad a Dios y a crecer como nunca en la vida uno puede crecer. Entonces no te impresiones por las dificultades, no te impresiones por los problemas, porque si tú eres hijo de Dios, tiene un propósito que tú lo vivas. Y es un propósito santo, es un propósito divino, viene de Él para establecer el plan que Él tiene desde antes de que tú nacieras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alabamos a Dios? Entonces, en lugar de estar preguntando qué se hizo Dios, ¿dónde está en este problema? ¿Dónde está en esta situación que me está presentando? ¿Por qué los ángeles se fueron en ese instante? En lugar de decir eso, piensa esto: Dios me puso en esto. Dios permitió esto. Dios me llevó hasta aquí como llevó a Pablo y Silas a la cárcel. Dios permitió esto con un plan, con un propósito perfecto. ¿Cuántos dicen amén? En el Salmo 37, 23 nos aclara por qué y para qué permite algo. Que suceda todo lo bueno, maravilloso. Dios está con nosotros en todo, no es que siempre nos vaya a ir mal. Dios está en caminos buenos y está en caminos que nos parecen malos. ¿Y qué dice Salmo 37, 23? ¿Qué dice?
Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. ¿Por quién? Por Jehová. ¿Son qué? Ordenados. Dilo, Dios ordena mis pasos. Díselo a ti mismo, Dios ordena mis pasos. Él lo va enderezando. Él me va guiando por donde Dios ve que es mejor. Diga, Dios me va guiando. Entonces, no nos preguntemos más buscando razones y la cabeza de vueltas, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Dele vueltas, busque razones. Más encima el diablo acusa en la cabeza diciendo, eso fue por esto, eso fue por aquello, o tú te equivocaste, tomaste decisiones incorrectas, o fallaste en tal cosa y por eso es que estás viviendo esas cosas. Pues Dios nos dice hoy que nos despojemos de nuestro propio entendimiento. Dice, no más tu entendimiento. Confía en mí. No analices las cosas. Solamente depende de mí. Si estás viviendo algo, tiene un plan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos visto la mano de Dios en medio de las dificultades? ¿Cuántos hemos visto la mano de Dios, el mismo Señor Jesús llegando a través de la gente? Para decirle a uno, aquí estoy yo contigo. Amén. Así es Dios. Y parecía, no, es el hermano tal, la amiguita tal, es Dios poniendo a las personas. Y alabamos a Dios por eso. Sea el esposo, sea la esposa, sea el hijo, el hermano, el familiar, la nuera, el yerno, lo que sea, amigos, aún vecinos, personas, compañeros de trabajo, a quien sea, Dios puede usar para ayudarnos a lidiar las dificultades y las circunstancias y entender lo que no entendíamos. Entonces, que quede claro, Dios está con nosotros en los caminos que nos parecen buenos, pero también en aquellos que nos parecen malos. Entonces, no nos confiemos en nuestra propia prudencia, no nos confiemos que yo tengo tal edad y como estoy joven, pues a mí todavía me quedan muchos años por delante. No nos confiemos en que tengo tal estudio, tal nivel de intelectual, que con eso me basta para tener un ingreso, por ejemplo. No nos confiemos de que tal cosa aparece a mi nombre y ya tengo escrituras de esto y de esto y de esto. Porque así como Dios da, puede quitar. Dios quiere que confiemos en Él por encima de todo. No estoy confiando en mis ahorros. No, confiamos en Él. Por encima de todo, diga, confiamos en Él. Pase lo que pase, ¿cuántos deseamos confiar en Dios? Entonces los pasos del hombre son enderezados por el Señor. Si alguien se quiere independizar de Dios, después de que Dios lo ha llamado y pretende vivir a su manera y en su propia voluntad, Dios en su misericordia y amor empieza a traerlo otra vez y empieza a enderezarlo. ¿Cuántos pueden de pronto decir, sí, yo creo que eso pasa? No, hay pocas manos que se levantan. Pues yo lo he visto suceder con frecuencia. Dios va enderezando el camino de la persona por puro amor y misericordia. Amén. Entonces, seamos dóciles a Dios. No nos levantemos contra las personas. Vengamos al Señor con un corazón dócil y obediente. Y despojémonos, como dice la Biblia, de todo peso que hay en nuestro corazón, de todo orgullo, de toda altivez, de toda jactancia, de todo. Decir, yo soy una persona muy conocida en este pueblo, en esta ciudad, entonces a mí no me pueden pasar esas cosas. No, Dios nos ama a todos. Y cuando nos llama, quiere formarnos como a hijos. Amén. Diga, quiero vivir su propósito. Quiero vivir su propósito. Así te hayas equivocado, cuando Dios tiene un propósito, en su misericordia, Él empieza a enderezar la vida, pero su propósito no queda anulado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nuestra actitud principal debe ser como la que el Señor Jesús tuvo. San Lucas 22:42 dice la Biblia. ¿Qué decía el Señor Jesús? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando estamos pasando por los momentos difíciles, sean los que sean, debemos decir lo que dijo el Señor Jesús. Quisiera esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la parte humana, el Señor Jesús, Él alcanzó a mostrar, como humano, Él no quería pasar por ahí.
Si es posible, quita esto de mi camino. Pero él sabía que él venía a eso. Pero luego, en el espíritu, completamente siempre dice, pero que no se haga mi voluntad. Pidámosle a Dios aprender a vivir en la voluntad de Dios en todo, en mis decisiones, en mis negocios, en todo lo que hagamos. Él quiere que tú y yo dependamos de Él. En cosas pequeñas, en cosas grandes, en todo. Así es como el Espíritu de Dios se vuelve amigo. Amén. Entonces es necesario que nos dejemos guiar por Él. Y como dice la palabra en Hebreos 5:8, el Señor Jesús también pasó por sufrimiento. ¿Y qué dice la palabra? Aunque era hijo, por lo que padeció, Él aprendió la obediencia. Cuando una persona es llamada como hijo de Dios, va siendo pulido por el Señor. Y el mismo Señor Jesús, como hombre, aprendió a ser obediente como consecuencia del sufrimiento que experimentó. Amén. Como hombre aprendió lo que es la obediencia, dice el Señor. Entonces, en medio de las dificultades, los seres humanos, si nos agarramos de la mano de Dios, aprendemos a ser dóciles. Se nos va acabando el orgullo, se nos va acabando la altivez, se nos va acabando la imponencia, se nos va acabando tantas actitudes feas que todos los seres humanos hemos tenido. Porque aquí nadie puede decir yo soy perfecto, a ninguno nos encontró Dios perfectos, todos imperfectos. Cuando no de una cosa a otra, no, pero de pronto es ella la pastora que ha tenido todo eso, pero yo, examínate delante de Dios. Porque el humilde, Dios lo oye, el que reconoce cómo anda, pero al altivo, Dios lo mira de lejos. Entonces, el humilde es aquel que reconoce, yo necesito cambios. Yo no puedo seguir en esta actitud, yo no puedo seguir en estos pensamientos, yo no puedo seguir en estas decisiones. Dios mismo empieza a pulirnos para la gloria de su nombre. Diga, ¿para qué? Para vivir el propósito de Dios. Entonces, Jesús aprendió la obediencia como consecuencia de todo lo que sufrió. El Señor en ambas situaciones, sea lo bueno o lo negativo que nos parece, nos guía. ¿Cuántos podemos creer eso? Él nos guía y va debilitando todo aquello de nosotros que no sirve. Entonces, es necesario decir, Señor, la carne se debilita en mí y yo crezco en medio de las dificultades. Entonces, no te sorprendas si de pronto otros que no caminan con Dios pareciera que vivieran mejor, pareciera que no les pasa nada, que no tienen problemas, que no tienen dificultades, porque habrá un día en que habrá un juicio y allí darán cuentas. Pero más bien es el momento de agradecerle a Dios porque Él te llamó, porque Él me llamó y nos llama a ser hijos. Y por el hecho de ser hijos, quiere que vivamos el propósito que Él proyectó para ti y para mí desde el principio. Y para poder vivirlo, entonces Él va ordenando nuestros pasos y va puliendo nuestro andar. ¿Para qué? Para que su carácter santo, manso, pegado al cielo y no a la tierra, se siga estableciendo en cada uno de nosotros. Amén. Su carácter, ya no más el tuyo, ya no más el mío, es el carácter del Señor, el que quiere establecer en cada uno de nosotros. Y si las circunstancias difíciles nos ayudan a eso, como le ayudó a Él mismo, alabado sea Dios, aunque duele, aunque cuesta. La buena noticia es que el que nos condujo hasta allí a la prueba, Él mismo nos sacará. Amén. Si somos dóciles, Él mismo nos sacará. Así como pasó Mesad, Sadrad y Abednego, los tres jóvenes allí en el horno de fuego, ellos entraron al horno, obedecieron, entraron al horno. Pero ¿cómo salieron del horno? Sin olor a humo. Nada se quemó en ellos, porque ahí en el horno estaba el ángel de Jehová con ellos. Él mismo los estaba sosteniendo y protegiendo. Entonces, alabemos a Dios y veamos a Dios en medio de nuestras dificultades. Si Él está ahí, pasaremos por el fuego y no nos quemaremos. Pasaremos por el agua y no nos ahogaremos. Las llamas, dice la Biblia, no van a arder en ti. Amén. Entonces, es el deseo de Dios
que vivamos contentos, aún en medio de las dificultades. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:17 dice el Señor, oren sin cesar, estén gozosos siempre. Y ese gozo, aún en medio de los problemas, solamente lo da Dios. Aprendamos a aceptar su propósito y su voluntad.